Bueno, lo de anoche, ¿se dio lo esperado o algunas sorpresas a juicio suyo? ¿Ya se habían desarrollado los debates? Entiendo que era el cuarto y último. En lo personal, ¿hubo sorpresas? O sea, yo creo que sí hubo sorpresa en ciertos candidatos en el desempeño del debate del día de ayer. Otras mantuvieron, ¿no es cierto?, la tónica que venían sosteniendo. Y yo creo que como conclusión, creo que no fue un debate, muy buen debate para José Antonio Kast. Creo que no tuvo un buen desempeño. Creo que sobre todo en los temas valóricos y después en no conocer ciertos aspectos de su programa, le jugaron en contra. Entonces yo creo que frente a Sichel, frente al candidato Sichel, él pierde terreno, pierde posicionamiento. ¿Cuánto incidirá en la votación del día domingo? Eso no se sabe, pero sí en cuanto, si uno observa los desempeños que se venían dando, creo que en el caso de, de José Antonio Kast, creo que pierde terreno, no fue un buen debate para él. Además de que él en su campaña, gran parte del trabajo de posesionarse también en las encuestas que se venían desarrollando, había estado precisamente en los debates, porque él dice una caricatura de él que lo ponen como un hombre de extrema derecha, pero en los debates se veía siempre calmado, un hombre que respondía, situación que anoche quedó bastante en varios pasajes en duda. Yo creo que él no esperaba el tipo de preguntas que se hizo ayer en el debate. De hecho, hoy día él reconoce que no esperaba, ¿no es cierto?, las preguntas, que fue un debate duro. Creo que hubieron puntos de las cuales justamente las otras candidaturas aprovecharon de alguna manera de atacar esos puntos y me parece que qué interesante el rating que tuvo, fue un rating importante el debate que tuvo ayer y es difícil sí señalar si esto va a tener incidencia o no en cambio de voto a una semana de la elección. Pero sin embargo, claro, una de las cualidades que le atribuían, ¿no es cierto?, ciertos analistas a José Antonio Kast tenía que ver con un candidato que no perdía la compostura, pero ayer creo que sobre todo cuando él en temas valóricos, que es un tema donde su candidatura es muy sensible, creo que sobre reacciona. Creo que también el tema del programa, ya hoy día a propósito salieron el chequeo de las verdades y mentiras y efectivamente en todo lo que había señalado el candidato Boric en torno a su candidatura, a su programa sí salían, sin embargo las que él planteaba no eran verídicas. Entonces me parece que en términos bien, bien generales, lo de ayer fue, yo diría, la peor performance que ha desarrollado José Antonio Kast. Creo que Gabriel Boric se mantuvo, ¿no es cierto?, en la tónica, igual que Yanna Proboste, lo que habían sido los últimos debates. Y creo que Sichel, el candidato Sichel sí mejora con respecto a su último desempeño. Emilio, Yo creo que mire, tomando... después del conflicto que tuvo principalmente con los partidos políticos y específicamente con la UDI, creo que él logra de alguna manera mayor libertad, mayor relajo, incluso se nota un cambio en la forma en que declara, en la forma en que se comporta en este tipo de actividades, en este tipo de debates. Sí, es raro. Sichel relajado y Kast entró en situaciones tan complejas como, por ejemplo, interpelar a la periodista en una situación que no tenía mucho que ver tampoco. A mí me parece que cuando van los candidatos, cuando van los políticos, los que hacen las preguntas son los periodistas. Los invitados son los que tienen que responder. Sí, creo que la interpelación estuvo de más, además perdió tiempo, parte él, de hecho, se muestra en la imagen, parte con la libertad, ¿no es cierto?, En refiriéndose Cuba. a Cuba, pero termina con no conocer aspectos que tenían que ver con centrales termoeléctricas, ¿no es cierto?, en el país, lo cual genera una risa generalizada de las demás candidaturas. Ya al final del debate en su reflexión él señalaba, yo
yo esperaba otro tipo de discutir de otro tipo de tema. Entonces me parece a mí que desde que se plantea, sobre todo la sección que se le llamó tema emergente, ¿ah? Y que se llamó tema emergente a la igualdad o igualdad de género, que no es un tema emergente por lo demás, pero bueno, se planteó así desde la pauta periodística. Él entró mal porque inmediatamente como que cuestionó que se hablara un poco de eso. Sí, la verdad es que la variedad de temas anoche me parecen interesantes. Sin embargo, claro, no estuvieron los temas que seguramente casi le habría interesado, como son el tema de la violencia y particularmente la Araucanía. No se habló de regiones, la descentralización. Pareciera que sigue siendo un tema pendiente, pero que no se aborda desde Santiago. Bueno, el tema de la violencia o el tema del orden es uno de sus ejes principales de la campaña de él. Entonces, obviamente, lo debe haber echado de menos en la discusión de ayer sobre todo lo que está pasando acá en la Araucanía. Y con respecto a la descentralización, bueno, los debates que se originaron en las universidades regionales tocaron más ese punto, pero no, como ha sido la tónica en debates que se organizan desde la región metropolitana y que tienen, entre comillas, alcance nacional, se dejan un poco de lado discusiones que tienen que ver con las regiones o temas que las regiones pueden proponer para que se debata o para que puedan debatir las diferentes candidaturas. Claro, uno Eh, entiende, Emilio, uno puede entender que sí, la convocatoria la hacen canales nacionales y el ejemplo que pone la periodista respecto de que si usted es presidente, el viernes 11 de marzo hay una protesta y coloca como ejemplo la Plaza Dignidad, región metropolitana. región Sí, metropolitana. Y sí. no pone como ejemplo que pudiera ser acá en Temuco o que pudiera ser en algún otro lugar, Valparaíso, por Donde ejemplo. hay conflictos medioambientales, donde hay conflictos con problemas del agua. Efectivamente, hay un sesgo en estos tipos de debates que se organiza desde el centro y desde una mirada obviamente santiaguina. Todavía existe, ¿no es cierto?, en la discusión pública homologar los problemas de la región metropolitana y específicamente los problemas del Gran Santiago con los problemas que existiesen a nivel nacional. ¿Ya? Esto no solo ocurre en términos comunicacionales, sino también ocurre en diferentes ámbitos, en términos académicos, en términos de discusión de política pública, en discusión de programas sociales. Parece ser o se homologa que el país finalmente es la región metropolitana, es lo que pasa en Santiago, y no se toma mucho en consideración, ¿no es cierto?, las problemáticas territoriales o particulares que experimenta cada región. Entonces, no, este tipo de debate, además, además, insisto, con periodistas, además que trabajan en medios nacionales y que tienen también una mirada bien centralista. Sí, claro, uno echa de menos el tema de las situaciones del país, los recorridos que se pueden hacer. E incluso yo he visto en esta campaña presidencial, por ejemplo, pocas visitas de los representantes o de los candidatos que quieren ser presidente de este país a una región que es tan, no sé si desamparada, pero la verdad es que basta un solo ejemplo, Emilio. Hoy día para tener algunas horas sin ataques están las Fuerzas Armadas haciendo patrullajes. Una situación increíble en plena democracia. Bueno, que el tema de lo que nos pasa acá en la Araucanía es un tema sumamente complejo. Yo diría que efectivamente puede traer costos electorales, ¿no es cierto? Quien Muy altos. hace algo en relación a lo que está pasando actualmente en la Araucanía. Acá hay que cuidar votos, todo esto se gana con votos y hay que en eso cada comando desarrolla una estrategia determinada para estar en segunda vuelta, que va a ser lo más posible que haya segunda vuelta. Pero efectivamente lo de la Araucanía es un tema complejo, un tema que se ha definido desde el conflicto chileno-mapuche, pero que además tiene otro tipo de conflicto, existen otro tipo de conflictos y otro tipo de problemática en la región, pobreza, accesibilidad. Ya hace muy poco dimos a conocer desde la Universidad Católica de Temuco, el Centro de Políticas Públicas, los datos de la encuesta CACEN sobre la Araucanía y la situación. Y esta sigue siendo una de las regiones más desiguales, más pobres, que se ha identificado a partir del conflicto chileno-mapuche, pero
que muchas veces esa identificación con ese conflicto invisibiliza, ¿no es cierto?, otras problemáticas, pocas capacidades estatales, zonas de rezago, ¿no es cierto?, poca accesibilidad, altos niveles de pobreza, bajos niveles de educación, etcétera, y que son muy relevantes, que van de la mano con el conflicto, pero que muchas veces el conflicto, visto incluso, porque además es un conflicto que se ve mucho desde los medios de comunicación, desde Santiago, y se analiza mucho desde Santiago lo que pasa en nuestra región, se invisibiliza otro tipo de temáticas que también son relevantes, conflictos laborales, ya uno puede observar los estudios de observatorio de huelgas, por ejemplo, y observa que los conflictos más frecuentes en la región son conflictos laborales, huelga, ¿ya? Entonces, yo creo además, hay que entender también que estas campañas también están en un contexto nuevo en términos de la pandemia, en cómo hoy día también los medios sociales como Twitter, Instagram, juegan un papel, hay una desterritorialización, por así decirlo, de lo político, ya se reemplazan formas más tradicionales de hacer campaña por estas formas mucho más tecnológicas, mucho más de redes sociales, y eso también uno podría ver que influye, ¿no es cierto?, en la forma en que se hace campaña en los territorios. Claro, este ha sido un tema que bien que lo asume Emilio porque se ha visto a los candidatos presidenciales bailando en TikTok y claro, dice que tiene es cercanía. Sí, pero la verdad es que aquí bailando TikTok de nuestros candidatos presidenciales no salimos del momento que se vive en la Araucanía. Y otro punto que me parece relevante lo que usted dice son la cantidad de votos. Pues en la región metropolitana tenemos 3 millones de votantes. Valparaíso también está en una suma parecida. Entonces, claro, ahí donde está apuntando el tema de la gente que vive en ese lugar. Pero parece que el resto de la región estamos bastante dejados de la mano de Dios. Es importante también que justamente en este tipo de procesos participemos. O sea, también el nivel de abstención es alto, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que ocurre en la elección del domingo. Vamos a ver finalmente, además, el comportamiento electoral, qué grupo etario va a participar en mayor medida. Recuerden que el plebiscito, de alguna manera, la elección del plebiscito muestra un mayor aumento de participación en los jóvenes y en sectores populares, sobre todo en la región metropolitana, vuelvo a insistir, pero sectores jóvenes y una menor participación de la población más adulta. Así es. Eso en el plebiscito es una elección que no es política propiamente tal, es una elección más política y uno podría pensar que esa gente adulta que no fue a votar en el plebiscito sí vaya a votar ahora, y Sí, eso claro. podría cambiar los resultados y el escenario político. Claro, Ya, además pero eso hay que verlo el domingo, pero es importante la participación justamente por lo que tú señalas. O sea, en las regiones pasan cosas que no son menores y que muchas veces quedan invisibilizadas justamente porque los temas de la agenda pública se concentran principalmente en lo que pasa en la región metropolitana y lo que pasa en el Gran Santiago, o cuando se toman temas que pasan en las regiones, estas son de alguna manera observadas desde un sesgo, por así decirlo, también que viene desde el centro, que viene de la región metropolitana, y eso imposibilita ver otras variables que pueden estar explicando los fenómenos que están de alguna manera experimentándose en regiones. Claro, y habrá que ver el efecto pandemia en el segmento de adultos mayores en la elección del plebiscito y que seguramente ahora en esta otra condición en donde ya las restricciones, las salidas están dan más confianza, a lo mejor también vuelve ese voto del adulto. Claro, es una de las posibilidades, vamos a ver lo que pasa. Yo creo que vamos a ver también la participación, el número de votos, y vamos a esperar, ¿no es cierto?, con los resultados. Siempre en mano es posible hacer como un análisis más bien del comportamiento electoral. Los analistas en general, ahí los analistas hablan de que una sorpresa sería que hubiese un ganador o una ganadora en primera vuelta este domingo, pero lo más seguro es que tengamos segunda vuelta.
Eso es lo más, Sí. por el número de candidaturas, yo diría por la fragmentación del voto, que vamos a tener segunda vuelta el día domingo, Ya ha y que vamos a sido tener que ya volver a votar. claro, la tónica de nuestras elecciones presidenciales también por lo demás, así es que no sería sorpresa. Quiero sacarlo del tema y para cerrar la conversación, Emilio, preguntarle esta acusación constitucional contra el presidente Piñera y básicamente un punto. Se dice que debería inhabilitarse en su voto el senador de esta región, Francisco Buenchumilla, porque él ya dio a conocer su intención de voto favorable a esta acusación, cuando en definitiva ellos son jueces y tendría que escuchar y posteriormente votar en el momento que están convocados todos. ¿Es tan así? ¿Cuál es la visión que tiene usted? Sí, así, de hecho, recuerda tú que en el debate pasado a Yarna Proboste se le hace una consulta y ella señala que no puede manifestar opinión Así porque de es. manifestar opinión quedaría inhabilitada para referirse a la posible acusación constitucional al presidente Piñera. Efectivamente, funciona así legalmente el tema de la acusación constitucional. No, uno no puede hacer, de alguna manera, emitir, por así decirlo, juicio antes de escuchar finalmente la acusación propiamente tal, y eso lo debería saber. De hecho, lo vuelvo a comentar, Yarna Proboste, la candidata, lo señaló justamente en el debate pasado. Ella dijo que no podía referirse al tema porque de referirse se la inhabilitaba para votar una posible acusación constitucional contra el presidente Piñera. Que digámoslo que en términos, si uno saca finalmente el cálculo de cómo está conformado el Senado, es altamente improbable que esa acusación, de alguna manera, yo diría, eh, Se aprueba. se consiga, claro, exactamente, sea aprobada. ¿Ya? Perfecto. Ahora, en términos simbólicos, la primera acusación, ¿no es cierto?, que gana, por así decirlo, que se aprueba en una Cámara de Diputados, ya, y que tiene que ver finalmente principalmente con esta, yo diría, cierta ambigüedad que hay en lo que ha sido lo que ha sido la trayectoria finalmente del presidente Piñera en torno a la relación que él mantiene con, con ciertos negocios, ¿ya? Así Recordemos es. que en el caso del año 2009, cuando él está disputando con Eduardo Frei, también estaba sometido en ese momento, estaba en proceso con respecto a uso de información privilegiado, y él finalmente se termina, lo que hay es más bien un principio de abstención con respecto a la compra de ciertas acciones, y que su socio Cueto tuvo que pagar en ese momento una multa sumamente importante. Entonces, claro, efectivamente ahí hay un tema del cual el presidente Piñera no se ha podido todavía desligar, que tiene que ver con el vínculo entre la política y los negocios, que finalmente la mayoría de los electores y la electora lo sabían. No es un Una caso, línea no es muy, algo muy nuevo. delgada ahí. Muy bien, Sí. Emilio, agradecerle la gentileza, gracias por darnos este tiempo para, en eso, esclarecernos un poco lo que fue ayer y esta situación que se está debatiendo ahora en el Congreso Nacional. Un gusto en saludarlo. Gracias, que estén bien. Hasta Igual. luego. Muy Chao. bien.